Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría y en esta ocasión vamos a hablar acerca de otros tipos de dictamen. La agenda de la sesión es otros tipos de dictamen, dictamen para efectos fiscales, dictámenes especiales y otros tipos de opinión fiscal. El objetivo de la sesión es que el estudiante conozca los distintos tipos de dictamen en función de los contenidos de la lección para dimensionar la importancia que tiene la actuación profesional del contador público en el área de auditoría. Para comenzar, como introducción, la contaduría pública tiene diferentes campos de actuación profesional: el sector independiente, el empresarial, el gubernamental y el docente. En el sector independiente, el contador público desarrolla una actividad privativa de la contaduría pública, la auditoría de estados financieros o la auditoría derivada de disposiciones normativas estatales o de algún instituto, debiendo de emitir un dictamen como resultado de su examen, lo cual brinda confianza a la información presentada. Es importante comentarte que existen diferentes tipos de dictamen y en esta sesión vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar del dictamen fiscal. López sostiene que esta es una opinión que presenta ante autoridades fiscales un contador público certificado y surge de la auditoría efectuada por el contador público sobre los estados financieros de una compañía. Es importante comentarte que a partir del ejercicio 2014, este dictamen es optativo solo si se reúnen los supuestos que se estipulan en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son esos supuestos? Personas físicas y morales cuyos ingresos hayan sido iguales o superiores a 140.315.940, que el valor de sus activos sea igual o superior a 97.023.720 o que por lo menos 300 trabajadores les hayan brindado servicios. Sin embargo, hay quienes sí están obligadas a dictaminar estados financieros. ¿Quiénes son esto? ¿De quiénes estamos hablando? De personas morales cuyo ejercicio, que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos de 1.650.490.600 pesos o más, o que tengan acciones colocadas en bolsa. López manifiesta que cuando el contribuyente ha manifestado la opción de dictaminar estados financieros, y en dónde lo manifiesta, en su declaración anual. Bueno, pues cuando el contribuyente ha manifestado esto, adquiere una obligación y una responsabilidad. Y toda vez que tiene que presentar un dictamen en el cual un contador público va a opinar sobre su situación fiscal, sobre sus obligaciones fiscales. Para reflexionar, ya mencionamos de las obligaciones y la responsabilidad que adquiere el contribuyente y que el contador público, por su parte, debe de actuar conforme a las normas de auditoría. Pero, ¿cómo se integra este dictamen? Este dictamen se va a integrar con información sobre la situación fiscal del contribuyente por los estados financieros y sus notas dictaminadas por contador público y su opinión sobre estos, e información adicional de carácter fiscal. Es importante comentarles que su preparación requiere cumplir con lo dispuesto en normas internacionales de auditoría, en específico la NIA 700, la NIA 705 y la NIA 800. ¿Pero de qué nos hablan estas normas? Estas normas nos hablan de la NIA 700, de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría de estados financieros. La NIA 705 nos habla de la opinión modificada en el informe emitido por el auditor, y la NIA 800 nos habla sobre las consideraciones especiales en auditorías con fines específicos. Sin embargo, Mitchell nos dice que adicionalmente al dictamen fiscal, el contador público está facultado para emitir otros tipos de informes o dictámenes que surten efectos fiscales. ¿Cuáles son estos informes? El dictamen de estados financieros, el dictamen o informe de comisario, el dictamen por enajenación de acciones, el dictamen para efectos del IMSS, el dictamen para efectos del Infonavit y el dictamen para verificar el cumplimiento de obligaciones locales. Para saber más, pues a continuación te invito a hacer un recorrido por estos tipos de dictamen. En primer lugar, tenemos el dictamen de estados financieros, y este es el más conocido por las empresas. Se trata de una opinión que merece la situación financiera de una empresa bajo la perspectiva de un profesionista de la contaduría pública. En este tipo de opinión se opina sobre los 4 estados financieros básicos. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros básicos? El estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Otro tipo de dictamen que tenemos es el
dictamen o informe de comisario, el cual es un informe anual que presenta el comisario de una empresa a los accionistas, y en este se menciona su opinión sobre las políticas contables y los resultados financieros de la empresa. Para saber más, su fundamento lo encontramos en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y pues para conocer de este tipo de dictamen, un ejemplo, te invito a escanear el código QR para que podamos ver este ejemplo de este tipo de dictamen. Y bueno, aquí nos dice que en su carácter de comisario y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 166, está rindiendo el informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada ante el Consejo de Administración, de donde obtuvo la información, y los estados financieros que está, de los cuales está opinando. Y nos dice que para rendir este informe fue apoyado por auditores independientes, y nos dice la opinión sobre los criterios y políticas de la empresa. Bueno, el siguiente es el dictamen por enajenación de acciones. Y bueno, este es una opinión profesional que emite ante el SAT un contador público registrado acerca del resultado fiscal determinado en una operación de compraventa de acciones. Es importante comentarles que para que este dictamen surta efectos es necesario cumplir con ciertas formalidades ante la Administración Local de Auditoría Federal, Fiscal Federal, que le corresponde al contribuyente. En primer lugar, una de las formalidades es dar aviso de dictamen por enajenación de acciones cuando a más tardar el día 10 del mes calendario inmediato posterior al de la enajenación. Una segunda formalidad es el aviso por la adquisición de acciones. ¿Quién lo debe hacer? El adquiriente. Va a presentar el aviso por esa adquisición de acciones dentro de los 10 días siguientes a su realización. ¿En dónde presenta ese aviso? En su declaración anual. Otra formalidad, el aviso por la enajenación de acciones dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Y otra formalidad, la presentación del dictamen fiscal por enajenación de acciones dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se presentó o debió presentarse la declaración del pago provisional. Es pertinente comentarte que para saber más, en este dictamen debe de incluir el dictamen de contador público registrado en el SAT, así como el resultado obtenido de la enajenación, una relación y operaciones derivadas de esta compraventa, el nombre y firma del contador público, el número de registro y, lo más importante, la opinión profesional que se sustenta en procedimientos de auditoría aplicados en la revisión. Para saber más, te invito a escanear este código QR para que podamos observar un ejemplo de este tipo de opinión. Y bueno, aquí nos dice que se ha examinado la operación de compraventa de tales acciones y que están calculando el resultado fiscal y la opinión, la opinión, la opinión. Bueno, pues sigamos adelante. Otro ejemplo, otro tipo de dictamen es el dictamen para efectos del IMSS. Y este pues es un documento elaborado por un contador público autorizado por el IMSS, que como consecuencia de su revisión emite una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Este puede ser voluntario y debe de presentarse mediante el sistema de dictamen electrónico del IMSS cuando en el mes de septiembre. ¿Por quién? Por un contador público autorizado por el IMSS para patrones con un promedio de más de 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior. Cabe mencionar que este dictamen es optativo, sin embargo, sí es obligatorio, o sea, hay una laguna en la ley, por experiencia profesional, sí es obligatorio para aquellas empresas que se consideran en alto riesgo. ¿Quiénes son esas empresas? Empresas dedicadas a la construcción. Su fundamento legal radica en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Es pertinente comentarte que, de acuerdo a los artículos 153 y 154 del Reglamento del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, para dictaminar ante el IMSS, se debe de ser contador público de nacionalidad mexicana y acreditar que se tienen los conocimientos para emitir dictámenes, para lo cual debemos de comprobar cada año, dentro de los 3 primeros meses, que somos socios activos de un colegio de la Contaduría Pública, autorizado por autoridad competente, y también acreditar una evaluación ante este colegio. ¿De qué estamos hablando? De una certificación.
A continuación, me permito invitarte a escanear el código QR para visualizar este ejemplo de dictamen. Y bueno, aquí lo tenemos. Nos dice, se hace constar que en esta fecha se formuló el dictamen de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social que refieren los artículos 16 del Seguro Social, que ha examinado la información que proporcionó tal patrón, que actuó conforme a las normas de auditoría, los procedimientos utilizados y la opinión. También tenemos el dictamen para efectos del Infonavit, el cual es un documento elaborado por un contador público autorizado por el Infonavit, que señala que un patrón cumple con las obligaciones fiscales ante este instituto, pero ¿de qué obligaciones estamos hablando, profe? De aportaciones de vivienda, retenciones de amortizaciones y retenciones de amortizaciones de los créditos de sus trabajadores. Cabe mencionar que este dictamen es optativo, sin embargo, los patrones que presenten este dictamen tienen ciertos beneficios. Para saber más, ¿cuáles son estos beneficios? En primer lugar, no ser sujeto de visitas domiciliarias, no recibir cédulas de determinación de diferencias por el periodo dictaminado. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 29 de la ley del Infonavit. Y a continuación te invito a escanear el código QR para que juntos podamos ver un ejemplo de este tipo de dictamen. Y bueno, tenemos aquí el dictamen, en donde nos dice que se ha examinado la aseveración de la administración con respecto al adecuado cumplimiento de obligaciones fiscales conforme a ese instituto. Nos dice que el examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría y cuáles son los procedimientos utilizados y la opinión del contador público. Por último, tenemos el dictamen para verificar el cumplimiento de impuestos locales en entidades federativas, el cual se trata de un documento preparado por contador público autorizado que brinda una opinión sobre el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del contribuyente. ¿Cuáles son esas obligaciones? El impuesto sobre nóminas o sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado, el impuesto predial por suministro de agua o por turismo u hospedaje. Para saber más, en función del Estado de la República, están obligadas a dictaminar sus contribuciones locales personas físicas y morales que tengan en su empresa a más de 200 trabajadores por medio mensual o que paguen remuneraciones superiores a 400,000 pesos por medio mensual. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 47A del Código Financiero del Estado de México y municipios vigente. Y para saber, como ejemplo, te invito a escanear este código QR para que podamos ver juntos un ejemplo de este tipo de dictamen. De nuevo, hemos examinado la información. El examen fue realizado de acuerdo con normas para atestiguar, los procedimientos que se utilizaron y la opinión. Y bueno, como conclusiones para finalizar esta lección, te presentamos las siguientes conclusiones. Existen varios campos de actuación del contador público en el área de la auditoría, sin embargo, como requisito para dictaminar, es pertinente cumplir con lo establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Como requisito para dictaminar obligaciones ante el IMSS, Infonavit, SAT o de derechos y aprovechamientos de algún estado, se deben de cumplir con ciertos requisitos establecidos en leyes y reglamentos. Esto representa una ventaja competitiva inherente al egresado de la contaduría pública. Ahora les pido por favor si me pueden ayudar a hacer un ejercicio. Estas son mis referencias bibliográficas.